Pero ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Estamos listos? ¿No están listos? ¿Estamos listos para recibir palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Tengo un mensaje para compartir que el Señor puso en mi corazón. Le puse como título: ciego, sordo y mudo. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: la tierra clama, la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo que está sufriendo y que está clamando mientras está esperando que un día los hijos se manifiesten. Hay un dicho en Argentina que decimos: ojos que no ven, corazones que no sienten. No quiero ver para no sentir, porque si siento me duele y me tengo que involucrar, entonces prefiero no ver. Y algunos decimos: ni me muestres, no quiero ver, no. Y predicamos del amor de Cristo y de la misericordia de Cristo, pero estamos muy lejos de vivir el evangelio que decía San Agustín. San Agustín decía: vayan y prediquen, y si es posible, utilicen las palabras. Dejen de hablar tanto y prediquen más con su vida. Es lo que decía San Agustín, de una forma más educada. Nos encontramos con una iglesia que habla mucho y hace poco. Una iglesia que los que no son cristianos dicen: yo no quiero ser como los cristianos, porque viven doble vida. Me ha tocado estar en muchas iglesias y ver que el que está ministrando arriba del púlpito está en fornicación con la que va a ir abajo. Y que los hermanos dicen: Dios me prosperó, pero lo prosperó con lo que robó de la empresa. Una iglesia que vive un evangelio ficticio, un evangelio lejos del amor y misericordia de Jesús, que dice que vio la multitud sin pastor y lloró. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando vemos a la gente perdiéndose? Pasamos por una esquina y vemos a los jóvenes consumiendo droga y decimos: qué bárbaro, ensucia la imagen del barrio, voy a llamar a la policía para que lo saquen de acá y se vayan a drogar a otro lugar. En vez de sentir dolor y compasión. Pasamos por el lado de un borracho que quizás se orinó y decimos: qué olor a pis que tiene. Y lo único que sentimos es un olor feo antes de sentir el dolor en nuestro corazón. Decimos que somos templo del Espíritu, que el Espíritu vive en nosotros, y el Espíritu de Dios es la acción de Dios, el amor de Dios manifestado en los hombres. Entonces yo me pregunto: si el Espíritu de Dios vive en mí, el Espíritu de Dios es amor y misericordia y vive en mí porque yo soy templo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué cuando paso por el lado de la necesidad no siento nada? Si el amor de Dios y la misericordia de Dios está en mí, un pelo se debería mover adentro de mi corazón. No puede ser que pasemos por el lado de la necesidad y no sintamos nada. Yo me preguntaría: ¿verdaderamente estoy bien con Dios? ¿Dios está conmigo? ¿El Espíritu Santo está en mí? Porque no puede ser que miremos a un chico drogándose y veamos como si fuera algo más. Pero hay alguien en la palabra de Dios llamado Nehemías, que él vio la necesidad del mundo, él vio un mundo en destrucción y él lo tomó muy diferente a lo que lo tomamos nosotros. Y me gustaría que leamos Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. Yo voy rápido porque es mucho lo que tengo para compartir y el tiempo es poco. Dice así: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 4 tiene tres cosas que me gustan. La primera es cuando oí estas palabras. ¿Qué oyó Nehemías? Nehemías oyó que una ciudad llamada Jerusalén había sido atacada, destruida, los muros derribados, las puertas consumidas por el fuego. Esto es lo que oyó Nehemías. Así como nosotros oímos lo que está pasando en tantos países, lo que está haciendo la ISIS y los ataques y demás, así Nehemías escuchó lo que pasó en Jerusalén. Pero no se trata solamente de oír. Nehemías tuvo una segunda actitud. La segunda actitud dice: me senté y lloré. Luego de Nehemías de oír esto, él se puso a llorar. Nosotros
Lloramos cuando supimos lo que pasó en Francia, cuando supimos lo que pasó con este equipo de fútbol, cuando sabemos lo que está pasando con la ISIS que está matando a tantas personas con la guerra. ¿Cuántos? Muy pocos. Nehemías lloró porque él empatizó. Empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero hoy vivimos un evangelio que no se quiere poner en los lugares del otro. Porque ser sabio es ver, escuchar, pero no involucrarse. Soy sabio, no me meto, es el problema de doña Juana. Ni te metas, no es tu problema, ¿no? Lo escuchamos. Aún hay gente que nos dice, no te metas, que no es tu problema, vos haces un lado. Y esto lo consideramos sabiduría. Pero es la sabiduría del mundo. Y la palabra nos enseña que lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo, los valores están torcidos. Pero lamentablemente entraron estos valores a la iglesia. Y yo no me imagino que sucederían los valores de Jesús. Jesús tuvo los valores completamente diferentes. Él no llamó empatía a esto, sino todo lo contrario, apatía. Hoy día nos encontramos con una iglesia que ve con la necesidad del mundo, pero no se quiere hacer cargo. No me imagino a Jesús diciendo, escucho que la tierra clama, veo que el mundo se está perdiendo, pero que hubiera morir yo en la cruz cuando el problema no es mío, que se hagan cargo ellos y que mueran ellos, ¿no? Pero Jesús no hizo eso. Jesús se hizo cargo de un problema que no le correspondía y hasta murió por un problema que ni siquiera le correspondía. Pero hoy nosotros como iglesia no nos queremos hacer cargo ni siquiera de nuestros propios problemas. ¿Qué me voy a hacer cargo de los problemas del otro? Una iglesia completamente apática. Pero él no se quedó llorando no solucionamos ningún problema. Él tuvo una tercera actitud. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él se secó sus lágrimas y fue a orar e interceder delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros ayunamos y oramos por el mundo que se está perdiendo? Casi nunca, ¿no? Las oraciones del 90-95% de nuestras oraciones son: Señor, bendecime, ungime, llename, levantame como un líder de la iglesia, respaldame. Esos son los 95% de nuestras iglesias. ¿Cuándo decimos, Señor, bendecí a esa mujer que la vi llorando en la parada del colectivo? Bendecí a ese chico que lo vi todo consumido por la droga en el semáforo. Muy pocas veces. Cuando la palabra de Dios dice que ni siquiera deberíamos orar por nosotros, porque Él sabe cuáles son los deseos y peticiones de nuestro corazón, sino que deberíamos estar orando por el mundo que no le conoce. Pero Nehemías ayunaba y oraba por otros. Si quiero hablar de estas tres cosas, lo primero que hizo Nehemías fue oír. ¿Oír a quién? A la primera persona que debemos oír es a Dios. Capítulo 2, versículo 12 del libro de Nehemías. Dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Es interesante, capítulo 1, versículo 4, Nehemías ayuna y ora. Capítulo 2, versículo 12, Dios le contesta: queremos que Dios nos hable, ayunemos y oremos. Yo me sorprendo porque hay gente que Dios le habla y nunca no ora, ¿no? Y es interesante porque Nehemías dice: lo que Dios puso en mi corazón. Hay gente que dice: hermanos, si sentís paz, hacelo porque es de Dios. ¿Será? ¿Será que Dios se mueve por emociones humanas? Dios va más allá de las emociones humanas. Hay gente que Dios me dice: Dios me habló. No digas que Dios te habló, Dios no te habló. Si Dios te hubiese hablado, Dios lo hubiese hecho, porque Dios no miente. Lo que pasó es que como esa persona no ayuna, no ora, no conoce la voz de Dios. Y como no conoce la voz de Dios, escucha sus propias voces internas. Es interesante que Nehemías no dice: y se me ocurrió una buena idea, no reconstruir Jerusalén. Tampoco dice: me dio lástima, pobre gente la de Jerusalén, les voy a reconstruir sus casas. Sino que él dice: lo que Dios puso en mi corazón. Nehemías era una persona que ayunaba y oraba y conocía la voz de Dios. Y como él conocía la voz de Dios, él sabía distinguir entre la voz del intelecto, la voz de las emociones, la voz interna y la voz de Dios. Mucha gente cree que está escuchando a Dios cuando son sus propias emociones y son sus propias pasiones. Se están confundiendo porque verdaderamente no conocen la voz de Dios. Iglesia, queremos dejar de escuchar otras voces y empecemos a tener intimidad con Dios. Mientras no aprendamos a distinguir entre la voz de Dios y nuestras propias voces, vamos a seguir creyendo que estamos escuchando a Dios cuando son nuestras propias pasiones.
Dios no nos puede hablar si no pasamos tiempo con Él y no tenemos intimidad con Él. Necesitamos conocer la voz de Dios. Lo segundo que hizo Nehemías no fue oír a Dios, sino también oír a los hombres. Capítulo 1, versículos 3 y 4, lo vamos a leer de nuevo. Y dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 3 dice, me dijeron, versículo 4, cuando oí. En el versículo 3 hay alguien que está hablando, y en el versículo 4 Nehemías está oyendo. Y es interesante que él no dice cuando escuché estas palabras, sino que dice cuando oí estas palabras. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Escuchar y oír no es lo mismo. Cuando escuchamos puede ser que ni siquiera me importe lo que estoy escuchando. En cambio, cuando estamos oyendo, prestamos atención porque me importa lo que me están diciendo. Hoy día la iglesia se encuentra escuchando que la gente se muere sin Cristo, pero no le importa porque tiene otros problemas. Por eso viene el hermano y te dice, ¿puedo hablar con vos? El mismo pesado de siempre. A ver, hermano, dale, 5 minutos. Entonces el hermano te empieza a contar su problema y mientras lo escuchamos estamos así y solamente vemos que la boca se mueve y estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer. Tengo que ir a buscar a los chicos, tengo que ir al colegio, tengo que cocinar, tengo que hacer esto. Y cuando el hermano termina de hablar, decimos, ¿sabes qué, hermano? Voy a estar orando por vos. No me importaba. Yo entiendo que el hermano lo echaron del trabajo, pero yo tengo que ir a buscar a los chicos del colegio que ya salieron y me están esperando en la puerta del colegio, ¿no? Mi problema es más importante que tu problema. Y hoy día es más importante cambiar el coche, el smartphone o ser un líder reconocido dentro de la iglesia que los niños que se están muriendo en África, en la India o acá mismo en Guayaquil. La iglesia se encuentra escuchando que el mundo se pierda, pero en realidad no le importa, porque está con sus propios problemas, encerrada en su egoísmo. El consumismo nos consumió. A tal punto de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pensando cómo hacer para alcanzar eso que necesito. Estamos consumidos por el consumismo. Necesitamos dejar de escuchar para comenzar a oír a este mundo que se está perdiendo. La gente no necesita que la escuchemos, la gente necesita que la oigamos, que a nosotros nos importe lo que a ellos les toca pasar. Nos gusta mucho ese versículo que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, y lo repetimos todo el tiempo, porque hay egoísmo en nuestro corazón. Porque yo en mi casa y no yo en mi generación serviremos a Jehová. Siempre buscamos lo propio. Es tiempo de que comencemos a oír al mundo que se está perdiendo y dejemos de escucharlo por televisión y decir qué bárbaro, el mundo está cada vez peor. Saben que a veces maquillamos nuestra indiferencia con santidad. La maquillamos con santidad diciendo el mundo va a estar cada vez peor hasta que Cristo venga, aleluya. No, el mundo va a estar cada vez peor hasta que nosotros nos levantemos a ser sal, luz y comencemos a manifestarnos como hijos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero Nehemías hizo algo más que tan solo oír a Dios y a los hombres con empatía. Nehemías vio. Y me gustaría leer del capítulo 2 del libro de Nehemías, versículos 13 y 15. Dice así: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Por qué no dice más fácil que agarró su caballo y se dio una vuelta a manzana? Que da tantos detalles como mi caballo no pasó por causa de la cabalgadura. Porque Nehemías estaba haciendo algo más que mirar, él estaba observando. Él tenía en su corazón reconstruir una ciudad y para reconstruir una ciudad no alcanzaba con mirar de darse una vuelta a manzana. Él necesitaba observar para entender. Iglesia, para alcanzar el mundo no alcanza con mirarlo, necesitamos observarlo. Por eso él dice 2 veces y observé, y acá hacemos un paralelismo. Escuchar y oír no es lo mismo que mirar y observar. Cuando miramos que acá hay un versículo, pero quizás ni lo leemos. En cambio, cuando observamos, analizamos lo que nuestros ojos están viendo. Mucha gente ha ido a la India a abrir comedores infantiles porque pobres niños se están muriendo de hambre. Pero ¿de qué me sirve llenarle la panza al niño si se está muriendo sin Jesucristo? Antes que darle comida necesito darle al Señor, porque si está muriendo con la panza llena no sirve de nada.
Con buenas intenciones miramos y queremos darle una respuesta al mundo, pero le estamos dando la respuesta al mundo que el mundo no necesita. Porque simplemente miramos. Decimos, los jóvenes necesitan entretenimiento. Me tocó predicar en una iglesia boliche hace unos días, donde tuve las luces apagadas, las luces de colores prendidas todo el tiempo mientras predicaba. Y cuando pasé contaron de 9 hasta 1, y cuando dijeron 1 explotaron 2 máquinas de 1 y yo me quedé parado en el medio así, ¿no? Y tenía un muñequito que bailaba todo el tiempo atrás mío para entretener a los jóvenes, porque a los jóvenes hay que entretenerlos. Yo fui un drogadicto, llegué con cocaína a la iglesia y a mí nadie me tuvo que entretener, yo necesitaba a Jesucristo. Como estamos mirando, estamos queriendo darle a los jóvenes, estamos queriendo darle al mundo lo que el mundo no necesita. Si fuera entretenimiento, se quedan en las boliches que se van a entretener más que acá. Nosotros no podemos competir contra ellos. Ellos no necesitan entretenimiento, ellos necesitan Jesucristo. Por eso vienen a la iglesia. Pero iglesia, necesitamos observar. Necesitamos dejar de mirar para comenzar a observar y darle la verdad, lo que verdaderamente la gente necesita. Lo último que hizo Nehemías fue hablar. ¿Hablar con quién? Primeramente con Dios. Capítulo 1, versículo 4 dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa, iglesia? Hablar con Dios. Orar significa hablar con Dios. Nehemías dice, me sequé mis lágrimas y me fui a charlar con Dios. Me fui a hablar con Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos con Dios acerca de los otros? Casi nunca. Les voy a contar algo porque mi idea es que ustedes se vayan revolucionados y con mucha carga en su corazón y con mucho peso en su corazón hacia los perdidos. Les voy a contar algo que me pasó en la India. Esto no es algo que me contaron, sino algo que tuve que vivir yo y experimentar en carne propia. Estaba en una aldea predicando el Evangelio y vi un grupo de unos 10 hombres que cantaban y aplaudían y repetían mantras. Mantras son oraciones dentro del hinduismo. Los hinduistas tienen 33 millones de dioses. Adoran a la vaca, a la rata. Si ellos adoran hasta los óptes, como Sai Baba, quizás lo escucharon. Entonces yo me acerqué para ver a qué Dios estaban adorando. Cuando miro el centro del círculo entendí que al Dios que estaban adorando es el Dios de la fertilidad, al Dios del sexo. Los indios adoran al sexo y a los genitales humanos como dioses. Por eso tienen templos con posiciones sexuales y son los inventores del Kama Sutra, porque ellos adoran al sexo como un dios. Entonces cuando miro entendí que estaban adorando al Dios de la fertilidad, porque veo 2 estatuas, una del miembro masculino y una del miembro femenino. Y en el centro estaba la ofrenda. ¿Qué se le ofrenda al Dios del sexo? En el centro estaba la ofrenda, un niño de 8 años de edad, llorando, desnudo y con su cola llena de sangre. Porque al Dios del sexo se lo adora teniendo sexo con niños puros. El cuerpo del niño es el instrumento que nos conecta con Dios. Así que ese niño fue violado por esos 10 hombres como un acto de adoración. Él fue iniciado en el sacerdocio. Luego de que él fue violado por estos 10 hombres, él tuvo que ir a vivir adentro del templo para ser un sacerdote santo. Estar a disposición 24 horas en el templo a que cualquier hombre a cualquier hora del día vaya y lo viole para poder conectarse con el cuerpo del niño, con Dios. ¿Cuántos tienen hijas mujeres? Si vivís en la India y este fuese tu Dios, tendrías que haberle ofrendado tu primera hija mujer cuando cumplió 7 años de edad, para que sea una sacerdotisa santa del templo y también sea violada frente a las imágenes y pierda la virginidad frente a las imágenes. Todo hombre quiere dar una buena ofrenda a Dios, y una buena ofrenda a Dios no es una niña impura, sino una niña pura, o sea que es virgen. Todos quieren que sangre frente a la imagen. Entonces, ¿qué hago? Porque la virginidad se pierde y no se recupera. Los sacerdotes saben qué hacer. Agarran a estas niñas y dependiendo cuán fuerte es el cuerpecito de ellas, las cosen para que vuelvan a sangrar cuando son violadas. Y esto lo hacen 4, 6, 8, hasta 10 veces al año. Son cosidas y sangran, son cosidas y sangran, son cosidas y sangran una y otra vez. Luego de un año, año y medio, estas nenas quedan locas porque son producto de 20, 30 violaciones todos los días. Sus músculos se encuentran desgarrados, producto de violaciones tan fuertes.
y ni siquiera pueden retener sus propias necesidades porque sus cuerpos son chiquitos y los hombres son grandes, y cuando las violan las lastiman y les dañaron los intestinos por dentro, entonces se hacen encima. Cuando el sacerdote las ve en estas condiciones, dice, ni siquiera se puede mantener limpia, así no puede adorar a Dios. La baña, la viste de blanco, la lleva a las orillas del río Ganges, la diosa Ganga es la diosa que libera de la reencarnación. Entonces agarran a esta niña, la ahogan en el río y la dejan flotando como una ofrenda a la diosa Ganga que libera de la reencarnación. Esta es la realidad de la India. Y la realidad de la iglesia es que no ora por ellos. La realidad de la iglesia es que el mundo se está perdiendo en estas condiciones, pero solamente oro para un mejor trabajo, para que Dios me sane, me prospere y me dé más. Esta es la realidad de la iglesia. Iglesia, despertemos. Cuando nosotros estamos necesitando cambiar un celular o un coche, hay gente que está muriendo en estas condiciones y necesitan de nuestras oraciones. Así hubo gente que oró por nosotros, por eso estamos acá. Hoy hay gente que necesita de nuestras oraciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar por ellos o los vamos a dejar que se pierdan? Recordemos que Dios no lo va a demandar frente al trono. Ninguno va a quedar inexcusado delante de Dios. Él no lo va a demandar. Iglesia, despertemos. El diablo nos puso la mano en la boca y hemos dejado de orar por aquellos que se están perdiendo. Es tiempo de que nos pongamos en pie, le arranquemos la mano de nuestra boca a Satanás y comencemos a orar y a interceder por aquellos que se están perdiendo. Es verdad, no sabíamos lo que pasaba en la India. ¿Cómo voy a orar por los niños de la India si no sabíamos? Pero también no podemos decir que no sabíamos que acá en Guayaquil hay padres alcohólicos que violan a sus hijos, hay jóvenes cayendo en el H, jóvenes cayendo en el homosexualismo, lesbianismo. Eso sí lo sabíamos y tampoco estamos orando por ellos. Iglesia, despierta. Dios no le trajo a la iglesia para calentar una silla. Debemos orar y interceder por aquellos que se están perdiendo. Debemos hablar con Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando estemos dispuestos a oír, a ver la necesidad y dispuestos a predicar del Evangelio, a hacer una respuesta para ellos? Nos va a pasar lo que le pasó a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20 dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tres personajes se le levantan a Nehemías y le dicen: Nehemías, ¿quién te crees que sos? Mirá que sos un simple copero de rey, no sos un arquitecto, lo único que haces es ponerle vino a la copa. ¿Vos vas a reconstruir una ciudad? Eso es lo que hicieron con Nehemías, y el enemigo viene y hace lo mismo con nosotros. Saben que cada uno de nosotros fuimos etiquetados en nuestro pasado. Nuestros padres nos pegaron etiquetas. Y digo nuestros padres porque si mi vecino me dice que soy un tonto, ¿qué me importa? Mi vecino. Pero muchas veces nuestros padres nos dijeron: sos un tonto, sos un inútil, no servís para nada, sos un fracasado, me da vergüenza ser tu padre, me da vergüenza que seas mi hijo, vos no sos como tu hermano, mirate, sos un perdedor. Cosas así nos han dicho y quedaron grabadas en nuestro corazón. Y Dios viene y Dios nos habla y Dios pone en nuestro corazón, como lo hizo con Nehemías, un plan para alcanzar Jerusalén. Así Dios pone un plan en nosotros, pero viene el enemigo y nos mira y nos dice: recordá que sos un perdedor. ¿Cuántas veces lo intentaste y nunca pudiste lograrlo? Dios viene y nos dice: te voy a prosperar. A mí, 20 años rompiéndome el lomo, nunca alcancé nada. ¿Qué estoy creyendo? Te voy a levantar, serás un siervo de Dios. A mí, con el pasado que tengo, con la familia que tengo, no soy hijo de los pastores, ¿qué Dios me va a levantar a mí? Comenzamos a escuchar las etiquetas que nos pegaron en el pasado, y las etiquetas se vuelven más fuertes que la misma palabra de Dios. Por eso agarramos esa palabra de Dios y la enterramos 3 metros bajo tierra, porque más que creerle a Dios le creímos al diablo, y por eso seguimos sentados, creyendo que no podemos lograrlo. Pero a Nehemías no le pasó esto. ¿Por qué no le pasa esto a Nehemías? Porque Nehemías no tenía el problema que nosotros tenemos. Nehemías le da una respuesta a estos tres.
Versículo 20 dice, y en respuesta les dije, él no se quedó callado, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. En simples palabras los agarra estos tres y les dice, se callan la boca porque Dios está conmigo. ¿Cuántos de nosotros, cuando el diablo viene y nos susurra al oído, tenemos la autoridad para ponernos en pie y decirle, Satanás, te callas la boca porque Dios está conmigo? ¿Saben que muchos no? Muchos tienen miedo de reprender al diablo. ¿Cómo le voy a hacer frente? No sea que ataque a alguno de mi familia, no sea que tome represalia, y les da miedo a reprender al diablo. Por un simple problema que Nehemías no tenía: la crisis de identidad. Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Interesante que Él no dice, y yo, el copero del rey, me voy a levantar. No dice eso. También podríamos sacar la palabra siervo y queda la oración, y nosotros nos levantaremos. Gramaticalmente está perfecta. Pero ¿por qué Él pone la palabra siervo? Porque Él sabía que más que un copero del rey es un siervo de Dios. ¿Sabés quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos en Cristo? Soy un pecador. Mentira del diablo. Como, hermano, la palabra de Dios dice que todos pecamos y decimos que si no pecamos lo hacemos mentiroso a Dios. Pero también dice que justamente con Cristo fuimos crucificados y todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es que hay una diferencia entre ser un pecador que lucha para ser santo a un santo redimido por la sangre de Cristo que lucha para no volver a la misma condición de pecador. No sos un pecador que lucha para ser santo, sos un santo redimido por la sangre de Cristo que lucha contra el pecado. La primera cosa que no sos un pecador. Yo soy lo vil y menospreciable de este mundo. Del mundo eras, porque ya no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Yo soy un error de mis padres, vine por accidente, ellos nunca me buscaron. Error porque cuando estabas en el vientre de tu madre, te formé, te escogí, te puse nombre y te levanté como un profeta a las naciones. Entonces son lo que dice segunda de Pedro: real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Déjame decirte, no sos un inútil, no sos un perdedor, no sos un fracasado, sos un hijo y una hija del Rey, sos un siervo y una sierva de Dios, sos un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido y un pueblo adquirido por Dios. No sos cualquier cosa, sos un hijo del Rey. ¿Qué tiene que ver todo esto? El Señor sufre por las ramas. ¿Qué tiene que ver con los carrilos? Tiene mucho que ver. Presta atención con lo que te voy a decir. Si no sabes quién sos, no sabes para qué estás. Si no sabes para qué estás, el mundo se va a seguir perdiendo sin Cristo. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. ¿Para qué estoy? ¿Para qué vengo cada domingo a la iglesia y doy mis diezmos y ofrendas fielmente? Ah, ya sé, para que Dios me prospere. Voy a la iglesia, doy mis diezmos y me ofrendas fielmente porque quiero que Dios me dé un mejor trabajo y me prospere económicamente. Yo a mi hijo lo voy a amar el día de mañana si es rico o si es pobre de la misma manera. A Dios no está interesado en nuestra posición económica. Yo estoy interesado porque quiero recibir la bendición de Dios. Quiero plata. Entonces quiero que Dios me bendiga. Pero como Dios nos ama porque somos sus hijos y nos quiere ver felices, tomen, acá tienen, nos bendice. Yo voy a la iglesia para que Dios me sane. Si fuera tan importante nos hubiese dado cuerpos glorificados. Al fin y al cabo los cuerpos se van a quedar acá. Lo que se va a llevar es el espíritu. Lo que nos conecta con Dios es el espíritu. Yo voy a la iglesia para tener una familia cristiana y linda, una familia así como la familia Ingalls, ¿no? Para no se acuerdan de esta serie. Una familia perfecta y hermosa. Está bien, yo quiero también lo mismo para mi casa. Pero para eso solamente venimos a la iglesia. Solo vengo a la iglesia para que Dios me prospere, me sane y me dé una familia linda. ¿Qué voy a hacer el día que ya esté prosperado, que mi cuerpo esté sano y mi familia sea cristiana? Ya está, me puedo morir. Tengo todo.
El Señor no derramó su sangre y no nos trajo a este mundo y no nos rescató de las tinieblas a la luz para darnos plata, ni para sanar nuestros cuerpos, ni para darnos una familia linda. El Señor nos escogió con un propósito eterno. Y ese propósito eterno es ser luz y sal de este mundo, es predicar el Evangelio, es traer a aquellos que se están perdiendo, es arrebatarle las almas al diablo y traernos al conocimiento de Jesucristo. Para eso estamos acá. No venimos a la iglesia para ser ricos, para ser sanos y tener una familia linda. No venimos a la iglesia para hablar en lenguas, para recibir un toque del Espíritu Santo o una palabra profética. Venimos a la iglesia para ser instruidos y ser luz y sal de este mundo que se está perdiendo. Hay gente que dice: a mí Dios no me llamó al ministerio, a mí Dios solamente me llamó a ser un buen cristiano. Mentira del diablo. Porque Dios no derramó su sangre para que la gente sea simplemente un buen cristiano. Dios derramó su sangre por sus siervos, por sus hijos, por aquellos que están dispuestos a predicar el Evangelio. No estás acá para ser un buen cristiano, estás acá para ser un testimonio vivo del poder de Dios. Iglesia, tenemos que ser redireccionados. No venimos a la iglesia para ser un mejor líder que el otro y que mi ministerio, que mi célula sea mejor que la del otro. No estamos acá para competir un cargo, ni para serruchar el piso a nadie para yo poder escalar. Mucha encanta la base. Estamos acá para ser llenos del Espíritu Santo, para ser sanos emocionalmente, porque hay un mundo que necesita. Iglesia, reaccionemos. No venimos a la iglesia a perder el tiempo, a calentar una banca, tibios y la vomitada. Es tiempo de que vivamos el cristianismo verdadero, el cristianismo de Jesús. El cristianismo de Jesús no era dentro de una sinagoga aplaudiendo y leyendo la Biblia. El Evangelio de Jesús era afuera con los cobradores de impuestos, con las prostitutas y con el necesitado. Era lavando los pies. El Evangelio de Jesús no era ver si subía al púlpito y se lucía en el púlpito. El Evangelio de Jesús era abrazar y llorar por los necesitados. Por eso cuando vio la multitud el pastor lloró. Iglesia, tenemos que volver al cristianismo verdadero. Muchas veces damos vergüenza como cristianos. Hay gente que dice: yo no quiero ser un cristiano. Van a la iglesia, cantan, aplauden, se la dan de santo, pero yo los veo que fuman, fornican, que se meten los cuernos, se encajan entre ellos. Iglesia, estamos muy lejos del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero no es estrellas y aplausos. El cristianismo verdadero es abrazar, amar y llorar por el necesitado. El cristianismo verdadero es el que dijo Jesús. El cristianismo verdadero es tomar tu cruz y seguirme. Con tomar tu cruz no te está diciendo vení que te voy a prosperar. Te está diciendo vení a sufrir conmigo. El cristianismo verdadero es tomar tu cruz y seguirme. Venía a sufrir conmigo por causa del Evangelio. Él venía a estar con los necesitados, venía a ser un testimonio. Amén. ¿Qué les parece, San Lorenzo?